Estás escuchando Puntualizando, su programa cristiano de variedades. Gracias. Entramos al tema central del programa, que es la resurrección. Como dice las Escrituras, si Jesucristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Ese es el tema principal de lo que vamos a hablar hoy en día. Sí, precisamente la resurrección es uno de los temas de mayor trascendencia de nuestro cristianismo, de mayor importancia para nuestro evangelio, ya que, como dijera Max en principio del programa, la resurrección se constituye en la base fundamental del evangelio. Si Cristo no hubiese resucitado, como tú señalaste hace un momento, Max, en base sería nuestra esperanza, en base sería nuestra proclama tocante al mensaje de salvación. Cristo Jesús resucitó, y esto se puso de manifiesto no solamente desde una perspectiva histórica espiritual, sino que se puso de manifiesto mediante las pruebas que a través de la historia y mediante las sagradas escrituras mismas se pusieron de manifiesto. Por ejemplo, una de las pruebas de carácter fundamental fue que al él resucitar, la tumba quedó vacía. Por otro lado, los 4 evangelios apuntalan ese hecho sin precedente, cuando Cristo Jesús, al resucitar, ascendió hacia los cielos, además de los soldados. Las personas que guardaron o custodiaban más bien la tumba, fueron testigos oculares de este gran acontecimiento, de manera que la resurrección, partiendo desde lo que tiene que ver con la prueba en sí, aporta un enorme y gran significado a el evangelio, que se hace completo propiamente mediante la resurrección de Cristo Jesús. Y algo muy importante que nos arroja la evidencia escritural es que Jesús de Nazaret había anunciado a sus discípulos el hecho de que era necesario que Él muriese y que luego resucitase de los muertos como aquel de entre los hombres que iba a vencer al enemigo más fuerte que tiene la humanidad, que es la muerte. Nosotros sabemos que la muerte entra al mundo precisamente con el pecado original que se origina entre la primer pareja que fueron creados por Dios en el huerto del Edén, y la muerte se ha convertido en el principal aguijón de la humanidad. Mas Jesús de Nazaret vino no solamente para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sino también para resucitar de entre los muertos y así levantarse triunfante y poder levantar a un pueblo que creyese en su muerte y en su resurrección de manera triunfante de entre la muerte. Así que esta es la espina, es la base. Pablo, el apóstol Pablo, habla de que en vano fuera nuestra fe si Jesús de Nazaret no hubiese resucitado de entre los muertos. Así es. No solo eso, sino que si hacemos un estudio de la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos una serie de profecías tocante a ese hecho que se manifestaron de manera efectiva en la vida de Jesucristo. Todas esas profecías, todos esos acontecimientos, vemos un cumplimiento eficaz, cosas que nos hacen ver la veracidad de este acontecimiento histórico. Haciendo una aportación, si uno pudiese analizar de una forma grupal de todas las religiones, la única religión donde aparece el maestro, el líder, donde no queda en una tumba, donde no muere, donde resucita, es el cristianismo. Por eso el apóstol Pablo dijo, si Jesucristo no resucitó, en vana es nuestra fe. O sea que nosotros proclamamos un Jesús vivo, proclamamos un Señor y Señor de señores, como dicen las Escrituras. O sea, tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza de ir al tercer cielo, como dice las Sagradas Escrituras. Y algo más, la importancia de la resurrección, nosotros la vemos de que, además de que Cristo resucitó, no resucitó
volviendo hacia una vida normal y terrenal, como las resurrecciones anteriores que él había efectuado, cuando resucitó, por ejemplo, a Lázaro, cuando resucitó a este jovencito que se llama al hijo de la viuda de Naín. En fin, que él produjo en ellos una resurrección, lo volvió a la vida, pero volvieron a morir, sino que más bien la resurrección de Jesucristo fue una resurrección para vida eterna, una resurrección que representa la victoria hacia el cristianismo, una resurrección que representa la vida misma, la continuidad de la vida misma hacia lo que es la vida eterna, hacia cada aquel que le pueda seguir y servir. Hubo una palabra, una enseñanza que el maestro trajo en las Escrituras, fue cuando él habló de que si vosotros destruir este templo, haciendo una referencia a su cuerpo, pues yo lo reconstruiré en 3 días. Los escribas y fariseos que le escuchaban dijeron, pero ven acá, muchacho, este templo que tú ves se tardó unos 40 años en ser reconstruido. ¿Y cómo tú dices que si fuese destruido tú lo reconstruirías en 3 días? Evidentemente, Jesús de Nazaret estaba haciendo referencia, no era precisamente al templo que estaba sobre el monte Moría, sino que estaba haciendo referencia a él mismo como el templo. El templo era una prefigura de él mismo. Así es. Claro está, él está hablando de su muerte y su resurrección como la destrucción y la reconstrucción en un espacio de 3 días de él como el templo. ¿Por qué él hace referencia a él como el templo? Porque el Mesías era el eje central de toda la nación de Israel. Así es. Y vemos que luego de su resurrección Jesús estuvo varias veces vistos por sus discípulos. Uno se preguntaría, ¿por qué Jesús no se manifestó a la multitud, a todo el pueblo? Porque la idea de Jesús no era hacer de esto un acontecimiento, un espectáculo, sino que él se reunió con sus discípulos y varias veces fue visto por él. No, y algo más interesante, y es que en ese mismo sentido, el significado del Padre hacia el Hijo, tocante a la resurrección, fue que Dios reivindicó su causa. O sea, Dios, contrario a lo que decían lo contrario, reivindicó la causa de Cristo Jesús, cumpliendo en la figura del mismo lo de la resurrección. Pero quiero preguntar, ¿cuáles son los beneficios de esa resurrección? ¿Cuáles son las aportaciones que nos da Jesucristo con relación a la resurrección? Bueno, en el principio Dios le había dicho a Adán y a Eva, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Esto se cumple en el hecho de que el hombre y la mujer, al desobedecer aquella palabra que Dios le había dado, la muerte entró a ellos. No la muerte física como algo en lo inmediato, dentro de la inmediatez, sino que la muerte espiritual, una separación de Dios con el hombre por el pecado. Y luego, posteriormente, entonces se manifiesta en el hombre lo que es la muerte de tipo física. Para el hombre, su mayor preocupación desde la caída hasta hoy en día ha sido la hora de la muerte. Entonces, el enemigo de la muerte es el enemigo más importante al ser vencido dentro de la resurrección. Jesús experimentó la muerte por un espacio de 3 días. Luego, él es resucitado al 3er día y entonces ahí queda vencido aquello que Dios le había dicho al hombre desde el principio. Si tú comes del árbol del bien y del mal, ciertamente moriréis. Pero entonces en Cristo Jesús ya queda vencido lo que es la muerte. Además de que hay un nuevo horizonte para la vida y un nuevo sentido para la muerte. ¿Por qué? Porque antes de Jesús haber resucitado, la humanidad no tenía conocimiento del más allá. La humanidad desconocía de todo eso. Entonces vivía en medio de una conjetura en qué pasará después de la muerte, si había vida o no había vida,
cuál era la perspectiva que tenía el ser humano al partir de esta tierra, al morir, si sencillamente su vida concluía al morir, y tal y como dice Job, del polvo fuiste formado y al polvo volverá. Entonces Cristo Jesús, al resucitar, le da un sentido tanto a la vida como a la muerte, un sentido a la vida de esperanza para aquellos que creen, para aquellos que lo proclaman, para aquellos que han abrazado la fe del cristianismo, un sentido de seguir sus pasos, seguir su postulado, echar hacia adelante, pero al mismo tiempo un sentido de la muerte que está representada por la oscuridad, la muerte que está representada por las cosas que se anteponen a la vida. Es así. Retornamos con el programa después de esta pausa musical. Estás escuchando Puntualizando, su programa cristiano de variedades.